Muy buenos días, Iglesia, un domingo más. Estamos a punto de arrancar, como siempre. Empieza a llamar a todos en la casa. Llama a los papás, a los hijos, a los hermanos, a la abuela. Que todos nos reunamos y que todos nos congreguemos, porque hoy va a ser un día extraordinario. Este es el día que Dios ha hecho. Este es el día en el que Él nos llama, nos congrega y juntos vamos a poder alabar y adorar con todo nuestro corazón. Nos disponemos, estamos listos, inteligentes y damos lugar a este tiempo de alabanza y de adoración, entrando por sus puertas con esta acción de gracias y con esta alabanza, reconociendo lo que Dios ha hecho, lo que Dios es y dando todo nuestro corazón en adoración. Damos lugar a Félix y a Judith, así que 3, 2, 1, comenzamos. Buenos días, hermanos. Quiero que me puedas acompañar a Mateo capítulo 1, versículos 21 en adelante. Hoy vamos a estar viendo una progresión en cuanto a la obra del Señor y lo voy a intentar plasmar a través de la alabanza. Vamos a hablar primero de su encarnación, después de su sacrificio y segundo de su segunda venida gloriosa. Y empecemos por lo primero, por su encarnación. Dice así la Escritura en Mateo 1, versículos 21 en adelante: «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: «He aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Así que dicho esto, vamos a alabar al Señor. Como digo, esta primera canción va a ser para ilustrar la encarnación y la venida de nuestro Señor. Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es Aleluya, aleluya, aleluya.
Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Y en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Amén, así sea. Gloria y honra sean para nuestro Dios. Y como te dije al principio de la alabanza, la historia no terminará ahí, en una resurrección gloriosa, en una ascensión gloriosa, sino que fijaos lo que dice la Escritura también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículos 31 en adelante. Y creo que es muy importante que podamos tener en cuenta todos estos versículos. En medio de todo lo que estamos sucediendo, hermanos, hay una esperanza, hay un futuro prometedor, esperanzador, glorioso, reservado para todos aquellos que esperamos y amamos su venida. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, escucha bien, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, el Señor viene, el Señor no se tarda, y el Señor viene con su galardón para sus escogidos. Llegará, los reinos se inclinarán. quien ruge y pelea en nuestra
nuestras batallas, todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. Oh, puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo liberar. Quien detiene el poderoso. Nuestro Dios es León, León de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Porque Dios lo que ha dicho lo cumplirá. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? ¿Quién detiene al poderoso? Nuestro Dios es León, León de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. Pues hermanos, con esto confesado, manifestado, que el Señor volverá, que el Señor nos guardará hasta su venida y vendrá con un galardón hermoso y glorioso, pues deseo que podamos seguir disfrutando de esta reunión. Buenos días, hermanos. Qué gozo nuevamente poder haber alabado a nuestro Dios, haber exaltado su nombre. Nuevamente nos encontramos aquí unidos y conectados en un mismo espíritu y en un mismo amor hacia nuestro Dios. Esta mañana queremos, como todos los domingos, enviar un gran abrazo, un gran saludo a todos aquellos que estáis conectados. Sabemos que Dios está en medio nuestro y que en este amor y en este gozo podemos disfrutar de estos tiempos tan maravillosos donde la Escritura dice que donde dos o más hay reunidos en su nombre, pues que Dios está ahí. Y Dios está aquí y está derramando bendición sobre cada una de nuestras vidas en cada hogar. Un saludo muy especial
para todos aquellos que estáis conectados y también un abrazo incluso para aquellos que hoy no se han podido conectar por alguna razón, pues queremos que sepan que estamos en ese mismo espíritu y que nos acordamos de ellos. Vamos a pasar un pequeño vídeo de presentación de la congregación, también para aquellos que en un momento dado se hayan podido conectar y tampoco nos conozcan mucho. La Roca es una iglesia evangélica perteneciente a FADE. Creemos firmemente que Dios está interesado en cada uno de nosotros individualmente y que su amor va más allá de cualquier mero interés, a un trabajo constante y activo, hasta milagroso, en la vida de aquellos que deciden confiar en Él. En un mundo tan lleno de dudas, desilusiones, temores y preguntas, sabemos que existen soluciones reales a problemas reales. Te invitamos a que puedas descubrir estas respuestas halladas en las verdades fundamentales de la Biblia y a establecer una relación profunda y personal con Dios. Los integrantes de La Roca procedemos de los puntos geográficos más diversos y albergamos trasfondos sociales y culturales diferentes. Nuestra visión es 100% hacia adentro y 100% hacia afuera. Nace directamente del corazón de Dios, reflejando su interés por aquellos que ya le conocen y por los que aún no lo han hecho. Nuestra misión es que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Nuestro trabajo se orienta en alcanzar, consolidar, pastorear y enviar. Nuestro deseo común es conocer a Jesús y crecer a su imagen a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Continuamos con la reunión y en este momento me gustaría poder orar por los diezmos y por las ofrendas. Seguimos siendo fieles en ellos. Para ello, pues bueno, continuaremos haciendo transferencias de nuestro diezmo y nuestra ofrenda a este número de cuenta que se estará proyectando para que podamos seguir cubriendo todas las necesidades. Recuerda que puedes hacer incluso donaciones para aportación y ayuda de otros hermanos u otras familias que pudieran encontrarse en necesidad. Para ello, única y exclusivamente tienes que poner en concepto AMA, amor más acción, y ese dinero íntegramente se destinará para ayuda solidaria a familias que lo necesiten. Padre, te damos gracias, mi Dios, por toda tu fidelidad, Señor, en nuestras vidas. Eres fiel, Señor, has sido fiel y siempre serás fiel. Señor, en cuanto a nuestro, Señor, sustento, seguimos confiando plenamente en ti. Señor, en la palabra, Señor, tenemos testimonio tras testimonio, como aún, Señor, en medio de tiempos de escasez, Señor, tú fuiste fiel para cada uno de tus hijos. Señor, provee, Señor, y cubre toda necesidad en cada una de las familias, Señor, de la iglesia. Señor, y que podamos, Señor, en medio, Señor, de esta provisión que tú nos das, ser fieles, Señor, dando, Señor, también nuestro diezmo y nuestra ofrenda, incluso colaborando, Señor, y siendo solidarios para aquellos que más lo necesitan. Bendice a cada dador alegre, bendice cada vida, Señor, que ofrenda a lo largo de esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos con la reunión y preparamos nuestros corazones para recibir esa semilla que Dios quiere hoy sembrar en cada una de nuestras vidas. Damos gracias a Dios por el pastor Fernando y por la palabra que Él ha depositado en su corazón para bendición de su pueblo en esta mañana. Amén. Hoy tenemos algo muy especial y vamos a tener la oportunidad de escuchar y ver lo que Dios está haciendo en diferentes vidas, diferentes familias, casas y hogares de la iglesia. Así que en esta mañana, bueno, no voy a decir ni siquiera los nombres, pero sí que vamos a tener un tiempo para edificarnos mutuamente a través de ver y escuchar el testimonio de lo que Dios, repito,
ha estado haciendo en este tiempo en diferentes casas, hogares, personas de la iglesia, de esta gran familia que somos Iglesia Roquera. Así que entra vídeo. Hola, buenos días. Soy Maite, de aquí de Puerto Llano. Desde aquí os mando un saludo a toda la Iglesia Roquera, a todos mis hermanos. Y bueno, yo hoy quiero dar gracias. Llevo toda la semana súper agradecida. La palabra gracias se me queda corta. Porque, bueno, tenía un objetivo y el Señor me está ayudando a lograrlo. Me levanto cada día 1 hora antes para estar un ratito en intimidad con Dios. No necesito ponerme el reloj. El Señor se encarga de despertarme cada día a la misma hora. Eso no me había pasado nunca, porque yo he sido siempre muy dormilona. Y bueno, pues quiero dar las gracias porque me levanto cada mañana, me olvido del móvil, me voy directamente a leer mi devocional y automáticamente me voy a mi rincón favorito y empiezo a hablar con el Señor. Y me siento muy agradecida y siento mucho gozo dentro porque desde hace 2 años que estoy conociendo al Señor es la primera vez que no hago un monólogo, es la primera vez que el Señor me habla. Tenemos una conversación fluida y no os podéis imaginar el gozo que siento dentro. Él me responde. Él me dice, voy a seguir sus pasos y voy a cumplir lo que me pide. De verdad que me siento con un gozo extraordinario. Así que nada, la palabra gracias, como he dicho antes, se me queda corta. Bendiciones para todos, que tengo muchas ganas de veros, pero bueno, ya llegará cuando Dios quiera. Besos para todos y que os quiero. Hola familia roquera, somos la familia Ripoll Fernández Villa. Qué gusto poder saludaros desde aquí, mandarlos un abrazo y deciros que ya nos encontramos bien. Y queremos dar gracias a Dios también y a todas las personas que nos han estado apoyando en este tiempo que ha sido tan difícil para nosotros. Porque sabéis que aquí a nuestra casa llegó el virus y fue un poco fuerte y de verdad que ha sido un tiempo muy difícil, pero hemos visto la mano de Dios, cómo ha sido misericordioso con nosotros, esa gracia sobre nosotros y cómo está haciendo cada día que nuestra familia crezca espiritualmente. Queremos deciros que agradecemos ese apoyo porque hubo muchas personas, la mayoría de las personas nos estuvieron escribiendo, llamándonos y eso nos fortalecía también muchísimo. Os amamos y nos gustaría verlos pronto. Un abrazo y que Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Wow, la verdad, qué alegría, ¿eh? Qué bendición escuchar el testimonio de Maite, ver, bueno, el testimonio de Luis, de Liliana, de sus hijos, también de Valentina. Bueno, la verdad es que nos alegra, nos bendice, nos edifica, disfrutamos mucho con todo lo que Dios está haciendo. Bueno, mirar, antes que se me olvide, este es el día que Dios ha hecho y vamos a celebrar, a gozarnos en Él. Y muchas veces en Él significa, o entendemos que significa Dios, por supuesto es Dios, pero el contexto del Salmo se refiere en el día que Dios ha hecho y en las cosas que Dios nos ha dado. Y hoy es un día muy especial porque tenemos no excusa, sino la razón perfecta para expresar nuestro afecto y en este caso a las madres. Hoy es el Día de las Madres. Si estás por allí, de verdad, toma un segundito ahora o escríbelo en el chat. Feliz Día de las Madres. Da gracias a Dios por tu madre, por tu mamá. Si estás con ella, abrázalo. En mi caso y el de mis hermanos, bueno, no la podemos tener con nosotros, pero mamá, Cloti, te mandamos un beso y un abrazo. De igual manera, pues Lilian, a su mamá, aunque se celebra el día 10 de mayo, pero aprovechemos, ¿vale? Para bendecir al Señor y dar gracias a Dios por cada una de las madres que Dios ha establecido en cada uno de estos hogares y de estas familias. Así que bueno, felicidades y oramos con muchísima gratitud al Señor por cada una de vosotras. Y ahora sí, vamos a pasar al mensaje. Y vamos a abordar otro personaje que me he dado cuenta que también experimentó algún tipo o una especie de prisión.
Estamos hablando de Jonás. El domingo que viene hablaremos de Noé y ahora sí, con Noé daremos el salto porque la Biblia nos dice que los últimos tiempos serán semejantes también a los tiempos de Noé y eso nos va a ayudar mucho a situarnos en estos tiempos. Pero hoy toca hablar ¿de quién? Escríbelo por allí. Hoy toca hablar de Jonás. Ahora, Jonás... no tenemos tiempo para leer todo el libro, son cuatro capítulos, pero él pasó diferentes tipos de confinamiento que los vamos a desglosar. El primero, él estaba en una cárcel de comodidad, ahora veremos por qué. En segundo lugar, él estaba en una cárcel de desánimo y de depresión. Estaba, en tercer lugar, en una cárcel también de muerte y de una rebelión absoluta, es decir, comienza en el capítulo 1 queriéndose morir, en el 2 está allí también que se quiere morir dentro del pez y en el 3 y en el 4 menciona también que se quería morir. Y luego estaba en cuarto lugar, estaba en una cárcel también de falta de compasión. Este concepto que estamos hablando una y otra vez, yo creo que en todos los domingos de alguna u otra manera ha estado presente. Esa solidaridad, ese amor proyectado al prójimo. Bueno, él tenía una falta de compasión grandísima. Tal vez por todo lo anterior y porque se creía el Señor, el dueño, el merecedor de todas las cosas y que los otros tal vez no se merecían nada. Así que tenemos este personaje, Jonás, tenemos estas 4 etapas que las vamos a ir desglosando y las vamos a ir viendo y que cada uno se identifique cómo está su vida. Pero yo creo que es un tiempo para salir, obviamente, de todas estas cárceles, prisiones, confinamientos, no en lo físico, sino en lo espiritual, en el corazón, en los pensamientos, en las emociones, en la voluntad. Estamos ahora en esta etapa del desconfinamiento, así que tenemos que también empezar a abrir puertas de las cárceles y de las prisiones que nos tenían atrapados o tenían atrapados nuestros pensamientos o nuestras emociones. Ahora, Jonás es todo un personaje. La primera cárcel, y lo encontraríamos en el capítulo 1, y por aquí yo tengo mi ordenador, es la cárcel de la comodidad. Él estaba muy cómodo en su posición, en su título de profeta. Si leyéramos el capítulo 1, vemos que en el versículo 1 dice que vino palabra del Señor sobre Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. No quiso salir de su comodidad y estuvo dispuesto a hacer todo lo contrario de lo que Dios le pedía. No a deshacer la voluntad de Dios, pero sí ir en contra de la voluntad de Dios. En el libro de Jonás, huir de la presencia de Dios, cada vez que lo digamos o cada vez que lo leas, es sinónimo de huir de la voluntad de Dios. ¿Y por qué y cómo huimos de la voluntad de Dios? Tal vez Dios nos ha dado este tiempo, estas semanas, para mirarnos obviamente a ese espejo. El domingo pasado decíamos iglesia y hablábamos y enseñábamos acerca de la revelación que debemos tener de Cristo y también en otras ocasiones hemos visto la revelación que debemos tener de nosotros mismos. Así que yo creo que Dios nos ha dado también este tiempo para que veamos cómo y valoremos, reflexionemos, como he dicho, de escudriñar, valorar, considerar cómo está la voluntad de Dios en nuestras vidas y cómo se está ejerciendo o cómo se está desarrollando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que, repito, huir de la presencia de Dios en este libro es sinónimo de no hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo a Jonás: oye, levántate, vete a Nínive. Ahora, ¿Nínive qué era? ¿Y qué representaba en aquella época? Bueno, Nínive era la capital del imperio asirio, que sabemos que con el tiempo Asiria invadiría y conquistaría la parte norte del pueblo de Israel, el reino de Israel. Judá todavía no caería después, unos 150 años después, pero Asiria, toda esa parte de Samaria, la parte norte, la parte de Samaria, de Galilea, en los tiempos de Jesús, fue conquistada por Asiria. Y Asiria representaba
a los enemigos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En alguna ocasión te he dicho, es como si a ti te dijeran, o como mejor, como si le dijeran a un judío en plena Segunda Guerra Mundial que dejara a los Estados Unidos, que abandonara su residencia de Nueva York y cruzara el Atlántico, que fuera a la Alemania nazi, que buscara a Hitler en persona para predicarle el Evangelio y para decirle que se tiene que arrepentir de sus pecados, porque si no Dios lo va a condenar y lo va a castigar. Ahora, si yo fuera esa persona, yo haría lo mismo que Jonás. Yo saldría huyendo. A ver, Señor, ¿por dónde me has dicho que tengo que ir? ¿Para allá? Seguro, ¿no? ¿Para allá? Pues entonces yo me iría para el otro lado, pero directamente. Es más, yo diría, vamos, yo no. Yo le daría lugar a otros. A ver, ¿quién quiere servir aquí al Señor? ¿Quién quería servir al Señor? Había alguien, ¿no?, que tenía un llamado. Pues mira, oye, que no quiero acaparar yo todo el ministerio, no quiero yo acaparar todo el servicio, y yo me inventaría mi excusa evangélica y le daría lugar a otro, pero simplemente para huir de la presencia de Dios, es decir, no hacer la voluntad de Dios, escurrir el bulto y no cumplir los propósitos o los planes que Dios tiene para mi vida. Ahora, él estaba muy cómodo en su nación, estaba muy cómodo en su posición, estaba muy cómodo en su oficio, estaba muy cómodo con su gente, pero Dios lo tuvo que sacar de su comodidad, y todo esto obviamente nos ha sacado de nuestra comodidad, nos ha enfrentado a nosotros mismos y nos permite ver cómo vamos a hacer la voluntad de Dios, nos permite ver cómo estaba nuestra vida en términos de si nuestra vida estaba cumpliendo, desarrollando la voluntad de Dios que tenía para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos impide hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos hace huir de la voluntad de Dios? La comodidad. Lo hemos dicho el domingo pasado, hablamos de este falso Dios, de este ídolo, de este anticristo, del narcisismo, del hedonismo, si quieres, del confort, de la comodidad. Repito, ¿qué es lo que nos hace huir de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos hace huir de la presencia de Dios? La comodidad. Y él estaba cómodo, tenía miedo. Obviamente esa comodidad era alimentada por el miedo y por el temor. ¿Cómo voy a ir yo a Nínive? ¿Cómo voy a ir yo a territorio hostil, a la nación que es enemiga del pueblo de Israel? Así que ese miedo, ese temor a pagar el precio, ese miedo, ese temor a lo desconocido, a qué es lo que va a pasar en mi vida, qué es lo que me va a ocurrir, bueno, ese temor nos hace huir de la presencia de Dios, nos hace no hacer o no nos permite hacer la voluntad de Dios. Ese temor nos hace que nos acomodemos. Por un lado, la comodidad alimentada, te he dicho, por el temor y el miedo. En segundo lugar, la comodidad alimentada por sus prejuicios religiosos. Él creía, yo soy el profeta del pueblo de Dios, somos los escogidos, somos los que hemos hallado gracia, nosotros con nuestra ley, con nuestras obras, con nuestros ritos, con nuestras ceremonias, agradamos al Señor, nosotros sí que conocemos a Jehová, nosotros sí que tememos a Jehová, nosotros sí que hacemos sacrificios y vamos al templo, nosotros sí somos el pueblo del pacto. Pero esta gente que no ha sido depositaria y que no ha sido beneficiaria de la ley, ni de los profetas, ni del pacto, ni de las bendiciones, ni del nombre del Señor, esta gente es merecedora que se pierda. Quiero hacer aquí un paréntesis. Si hay algo que Dios está percutiendo, es decir, golpeando una y otra vez de manera insistente en mi corazón y en mi alma, es algo muy sencillo, pero que Dios me dice una y otra vez: no pierdas de vista estas tres finalidades. Todo esto tiene que servir para que Dios sea glorificado. Todo esto tiene que servir para el bien de su pueblo, la iglesia. Pero también todo esto tiene que servir para la salvación de muchos que no conocen al Señor. Por favor, iglesia, pon allí un amén. No perdamos esto de vista, por favor. Esto no solamente es para que Dios se glorifique. Sí, Dios va a ser exaltado. Pero Dios es exaltado cuando su pueblo es bendecido, cuando su pueblo es preservado, cuando su pueblo hace la voluntad de Dios, cuando su pueblo es levantado, cuando su pueblo es edificado.
Y Dios es exaltado y glorificado cuando muchos le conocen, cuando muchos vienen a sus pies, entregando sus vidas, abandonando el pecado, arrepintiéndose de sus delitos, de sus transgresiones. Dios es glorificado cuando la obra de Cristo en la cruz se aplica y se hace real en muchos que vienen poniendo su fe y su confianza en Cristo Jesús. Que no se nos olvide esto. En todo este tiempo Dios va a ser glorificado, la iglesia va a ser bendecida, va a ser para nuestro bien y el mundo va a conocer que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Muchos van a venir a sus pies, esto va a ser para la salvación o va a redundar en la salvación de muchos. Cuando no entendemos esto y no queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas, ayer leía no sé si era Thomas Watson u otro misionero, Hudson Taylor, que fue a China, pero él decía, yo estoy dispuesto a todo, incluso a perder la salud, a morir con tal de que Dios sea glorificado. Así que, ¿qué es lo que nos hace huir de la voluntad de Dios? La comodidad. Y cuando nos volvemos cómodos a que Dios no sea exaltado, a no bendecir y edificar la iglesia, y nos volvemos cómodos a no predicar el Evangelio como Jonás, porque tiene miedo, o porque tiene unos prejuicios religiosos que veremos en la cuarta parte, y que le hace pensar que los demás no son merecedores, que Dios no tiene en sus planes para este tiempo, Dios solamente tiene el plan de que Él sea exaltado, pero que no tiene en su mente, en su corazón, su pueblo o aquellos que no le conocen, que son los perdidos. Así que Jonás cambió y huyó, cambió de rumbo, invirtió dinero, no tenemos tiempo, lo puedes leer en tu casa, compró ese pasaje, se subió a esa nave, a ese barco, puso dirección, en lugar de ir al este, se fue hacia el oeste, hacia Tarsis, que probablemente sea España. Y ahora, te digo, todo esto al final lo llevó a otro tipo de prisión. La primera era la prisión de la comodidad, tal vez por temor, o tal vez por prejuicios y soberbia espiritual. La segunda cárcel lo llevó a este barco que representa esta prisión ¿de qué? Esta prisión de desánimo, esta prisión de depresión, de no querer vivir. Y aquí encontramos cómo Dios manda una tormenta y le dice, a ver, Jonás, te has rebelado, estás yendo en contra de mis planes y en contra de mis propósitos para tu vida. Y Dios tenía dos opciones: dejarlo ir, olvidarse de él y no hacer nada, una decisión soberana, o tenía otra posibilidad. Yo doy gracias a Dios que Dios no eligió la primera, sino que eligió la segunda. Y la segunda es enviarle una tormenta. Enviarle un viento recio, unas olas fuertes que lo golpearan, que truncaran. Y aquí vemos su soberanía y su gracia. Dios es soberano para mandarnos tormentas. Esta era una tormenta obviamente de corrección, para corregir su rumbo desviado y volverlo a la senda correcta y adecuada. Hay otras tormentas, Mateo 14, que pueden ser tormentas de perfección, pruebas que Dios nos envía no a causa de una rebelión o un pecado que hay en nuestras vidas, sino simplemente Dios quiere traer madurez, Dios quiere traer crecimiento y Dios nos envía pruebas, dificultades, simplemente para que nosotros podamos crecer. Nos mete en ese gimnasio espiritual para que hagamos pesas y fortalezcamos los músculos de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios. Pero aquí Dios muestra por un lado su soberanía, Dios es soberano, tiene el control a pesar de nosotros. Él decide que la rebelión de Jonás no lo va a sacar de los planes que Dios tenía para Jonás. Él decide que la obstinación de este hombre no va a ser fuerza suficiente para que sus planes, los de Dios, se trunquen. Así que vemos
Por un lado, su soberanía, Dios soberano que tiene el control de todas las cosas y que va a intervenir, pero vemos su gracia. Y la gracia lo vemos en lo que he dicho anteriormente, cómo Dios, pudiendo haberlo abandonado, no lo abandona y le dice, mira, esta tormenta es para tu bien, esta tormenta es para que vuelvas en sí. Y ahí vemos cómo, en medio de la tormenta, el caos que se forma, los marineros empiezan a orar cada uno a sus dioses, la tormenta no amaina, cada vez va más, literalmente la Escritura nos dice que el mar se iba embraveciendo cada vez más y más, y van a buscar a Jonás. ¿Y Jonás dónde está? Jonás estaba metido ahí, no estaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando estás arriba lo pondré allí, ¿vale? La palabra lo que estoy buscando, pero no estaba en la planta de arriba, no estaba... Bueno, lo dejo, porque si no me voy a quedar aquí enganchado. Sino que estaba abajo, estaba en su camarote, ¿vale? Estaba en su habitación y estaba dormido. Los otros estaban arriba tirando los enseres por la borda, deshaciéndose del peso para que el barco no se hundiera, achicando el agua, pero Jonás estaba abajo dormido. Y aquí podemos pensar varias cosas. ¿Por qué estaba dormido? Porque tenía una paz increíble y decía, wow, qué espiritual Jonás. Los otros dormidos, los otros desquiciados, orando cada uno a su Dios sin saber qué hacer, gritándose, hablándose los unos con los otros, pero qué espiritual Jonás, que está dormido y tiene una paz. No es como la tormenta de Mateo 14 en la que los discípulos estaban gritando que veían las olas, la tormenta que los iba a ahogar y que iban a perder su vida, y que el único que estaba dormido era Jesús. Él sí que dormía por espiritual y por tener una paz plena y perfecta. Jonás no estaba durmiendo porque tenía paz. ¿Cómo lo sé? Pues por lo que acabamos de decir. Él estaba huyendo de la presencia de Dios, estaba huyendo de la voluntad de Dios, estaba lleno de temor y estaba lleno de prejuicios. No amaba a Dios, no se amaba a sí mismo, no amaba el ministerio, no amaba a la gente. Esto me percute, que este tiempo amemos a Dios, a la gente, amemos a Dios, a la iglesia, amemos a Dios, al ministerio, amemos a Dios y a los perdidos. Así que por eso intuyo y deduzco que si él está allí dormido es porque tenía una depresión, o sea, tenía un desánimo de caballo, o sea, tan grande como una catedral. Cuando no hacemos la voluntad de Dios caemos en comodidad. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios y esa comodidad no se resuelve, trae al final mucho desaliento, mucho desánimo y mucha depresión. Y nos quedamos dormidos. Una persona dormida es una persona que no ve, insensible, indiferente, apática, desactivada, que puede tener el oficio y puede tener la posición y puede tener la unción y puede tener el llamado y todo lo que tú quieras y el ministerio profético como el caso de Jonás, pero estaba dormido. Creo que tenemos que salir. Yo no sé, tu corazón, el desánimo, cómo estaba allí arraigado, pero lo que sí sé es que el enemigo usa, de igual manera que usa mucho la comodidad, usa mucho el desánimo. Mucho. El desaliento, la falta de gozo, la falta de ánimo. Y por eso la Biblia nos dice que es en su presencia que tenemos gozo, plenitud de gozo. Es cuando huimos de la voluntad de Dios, de su presencia, que nuestra vida se adormece, se desanima y se cae en depresión. Lo mejor que podemos hacer en medio de nuestro desánimo es buscar la presencia de Dios. Pero oye, de una manera muy práctica, ponernos las pilas
y empezar a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Lo hemos oído antes, el testimonio de Maite. Ella ha dicho, oye, impresionante, ¿eh? Con qué resolución, con qué convicción. Haces allí el llamado, Maite, y yo salgo. Ella ha dicho, dice, voy a hacer lo que Dios me pide. Volvamos a la voluntad de Dios, volvamos a la presencia de Dios, hagamos lo que Dios nos pide. El gozo va a venir, nos vamos a despertar. Vamos a dejar de estar dormidos, vamos a dejar de estar con los ojos cerrados, indiferentes, indolentes, ajenos, queriéndonos evadir de todo. Busquemos la presencia de Dios, y buscar la presencia de Dios de una manera muy práctica es hacer la voluntad de Dios, lo que Él nos está pidiendo. Así que en medio de todo esto, fijaros, la consecuencia es que dormido, indiferente, insensible, cegado, inconsciente, evasivo, indolente, deprimido, al grado que llega a la tercera fase, que es cuando la comodidad no se resuelve, te he dicho, y vivimos por y para nosotros. Todo eso nos lleva a la prisión del desánimo y de la depresión. Y cuando la depresión no se resuelve, nos queremos morir. Y es como aquí le dice, Señor, prefiero morir. Lo despiertan, le preguntan, oye, ¿tú quién eres? Y dice, pues soy Jonás, soy un profeta de Dios, hebreo, temo y sirvo a Jehová. Echan suertes, antes habían echado suertes para ver quién era el culpable de todo este juicio. Y era curiosamente el profeta, el hombre de Dios, no necesariamente los impíos y los paganos. Y dicen, bueno, pues está bien, si me tengo que tirar al mar, pues tirarme al mar y el mar se aquietará. Ahora, lo mismo. ¡Wow! ¡Qué hombre tan sacrificado! No fue como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él, Jesús, sí se sacrificó por nosotros. Dio su vida por nosotros para que nuestra vida pudiera experimentar paz. Jonás no. Jonás no se sacrificó, de igual manera que no estaba durmiendo por espiritual, de igual manera que no se subió en una nave, en un barco por misionero para ir a Tarsis. Aquí no se tiró al mar por espiritual y para sacrificarse, se tiró al mar para acabar con su vida. Y de nuevo, Dios tuvo varias opciones delante de sí. Abandonarlo, dejarlo, podría haberlo hecho en su soberanía. Pero vemos que junto con su soberanía vemos su amor y su gracia. Y le dijo, Jonás, te fuiste a Tarsis y te envié una tormenta. Ahora te tiraste al mar, te voy a enviar un gran pez. ¿Una ballena o un gran pez? No te voy a dejar, Jonás. Aquel que comenzó la buena obra en ti, que soy yo, Dios, la va a terminar. Y vemos, por un lado, su soberanía, todo su poder, para hacer lo que a Él bien le parece, pero vemos su gracia, para que en todo Él, Dios, sea exaltado, para que en todo su pueblo, su iglesia, representada aquí por el profeta, sea bendecido, y para que muchos puedan venir a sus pies. Todo esto va a redundar en una gran salvación para muchos, en una gran edificación de la iglesia, en una gran glorificación y exaltación de nuestro Dios. Si estás de acuerdo, di allí amén, amén y amén a todo esto. Así que Dios pudo haber tomado esa decisión, pero no lo hizo. Y es ahí en el capítulo 3 donde vemos una oración extraordinaria, preciosa. Y se nos dice que cuando él ya estaba a punto de morir, él clama a Dios, se acordó del Señor. Y clamó, y Dios oyó, y Dios respondió. Cuando huimos de la presencia de Dios, y yo creo que Dios nos ha permitido este tiempo en nuestras casas para que no podamos huir y poder buscar a Dios y empezar a tomar decisiones en cuanto a la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos volvemos muy cómodos, ¿sí? El aliento, el desánimo y la depresión entran en nuestras vidas, ¿sí?
y también las ganas de morirnos. Queremos evadirnos, queremos acabar con nuestras vidas. Y es ahí donde el profeta Jonás dice que él se acordó de Dios. Usa bien tu memoria. La depresión muchas veces viene por muchas cosas. Pero muchas veces viene por las memorias, por los recuerdos, por el pasado, por cosas que sucedieron, cosas que hicimos, cosas que nos hicieron, cosas que dijimos, que nos dijeron, golpes que recibimos o golpes que dimos. Pero tiene que ver con las memorias, el pasado y los recuerdos. Nos atormentan. Falta de perdón, falta de autoestima, falta de propósito. Por todo el bagaje y todo el trasfondo que se va acumulando aquí en nuestra mente, en los recuerdos. Jonás dice que él se acordó del Señor. Usa bien tu memoria. Usa bien tu memoria. Acuérdate del Señor. Y acuérdate de las cosas que Dios ha hecho por ti y en ti. Una de las cosas que nos va a ayudar a querer seguir viviendo, no querer acabar con nuestra vida física o con nuestra vida ministerial o con nuestra vida familiar o con nuestra vida laboral, es recordar todas las veces que Dios ha sido fiel con nosotros, es recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, es usando bien la memoria y recordando, preguntando a esas viejas sendas para que nos indiquen cuál es el camino correcto. Usa bien tu memoria, usa este tiempo para recordar todo lo que Dios ha hecho, traerlo a memoria y eso nos llene de vida, eso llene de vida a nuestra fe, vivifique de nuevo a nuestra fe, vivifique de nuevo nuestra esperanza, vivifique de nuevo nuestro gozo, vivifique de nuevo nuestro ministerio, vivifique de nuevo nuestra esperanza, vivifique de nuevo la voluntad de Dios, vivifique de nuevo los propósitos de Dios, vivifique de nuevo cada uno de los buenos pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es necesario que en estos tiempos recordemos y que salgas de cualquier cárcel de suicidio o de muerte. El único que te quiere quitar la vida es el diablo, porque él es homicida desde el principio. No te alíes con él y no lo hagas el socio de tu alma y de tu corazón. Aférrate al Señor y recuerda lo que Cristo hizo hace 2000 años por ti. Recuerda lo que Dios ha hecho siempre desde el momento en que tú te convertiste. Recuerda y trae a memoria quién es Dios y toda su buena obra, cada uno de sus beneficios. No te turbes, alma mía, no te turbes, alma mía, porque aún ha de alabar al Señor. Y bendice, alma mía, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Es tiempo de salir de esa cárcel en la que solamente vemos muerte, no vemos futuro, no vemos esperanza, no vemos solución, no vemos un horizonte, solamente vemos muerte. Vemos la muerte de nuestro matrimonio, o vemos la muerte de nuestra familia, o de nuestros hijos, o de nuestro trabajo, o de nuestro futuro. En este tiempo trae a memoria. Jonás lo hizo y el Señor lo sacó. Y alguien, y vamos ya a la cuarta y última, alguien podría decir, bueno, en el capítulo ya de nuevo, en el capítulo 3, vuelve la historia y Dios le vuelve a decir, bueno, otra vez, venga, hacia Nínive. Y alguien dirá, bueno, ya ha aprendido la lección, que va. Era cabezón era duro, era como tú. Comprenderás que luego hay gente que es muy cabezona, como yo, sé que la hay. Pero era duro, era cabezón. Y lo envía a Nínive, predica acerca del juicio de Dios, diciendo, Dios os va a juzgar y va a venir destrucción y condenación y juicio sobre vosotros. Y nada más. Pero el pueblo oye
la voz y la palabra y el mensaje de Dios. Y por medio de esa palabra de juicio, pero esa palabra produce fe, al grado y arrepentimiento en el pueblo de Nínive, la capital del imperio asirio. Y se empiezan a arrepentir y empiezan a ayunar y empiezan a buscar al Señor y se visten de cilicio. Y Dios es movido a misericordia. No es que Dios cambiara de planes, como diciendo, he cambiado de opinión, no. Yo estoy seguro que el plan de Dios siempre fue la salvación del pueblo, porque Dios no desea que nadie perezca y que nadie se pierda. Estoy seguro que la intención de Dios siempre fue la salvación del pueblo de Nínive. Simplemente que el pueblo de Nínive iba en contra de esa dirección y en contra de ese impulso, en contra de esa corriente y de ese viento de Dios y de su voluntad. En el momento que ellos se detienen, giran y empiezan a dirigirse en la dirección contraria, entonces se alinean con la voluntad de Dios y descubren que la voluntad de Dios no es su destrucción, sino su salvación. ¿Quién cambió? No cambió Dios. Cambiaron ellos. Cambió el sentido y más que dirección, cambió el sentido de la dirección en la que se movía el pueblo de Nínive y el pueblo de Asiria. No fue Dios, fue el pueblo de Nínive el que se detuvo, giró, dio media vuelta y empezó a caminar en la dirección opuesta de la que antes estaban caminando, y entonces se pusieron, en lugar de ir en contra de la dirección, del impulso, del viento, del soplo de Dios, ahora se pusieron en esa misma dirección y en lugar de ir contra corriente, contra Dios, fueron a favor de Dios y vieron obviamente esa gracia y esa buena voluntad de Dios. Y todo esto dirás, oye, pues esto tuvo que producir un gozo y una alegría en el corazón de Jonás. No, se quería morir. Y lo dice, me quiero morir. Y en el capítulo 4 lo vuelve a decir, 3 y 4 lo vuelve a decir 2 veces, me quiero morir. No quería venir. Y dice Jonás, porque sabía que tú eras un Dios misericordioso, compasivo, que cuando ve que la gente se arrepiente, los perdonas. Fijaros qué diferencia entre el corazón de Jonás y el corazón de Dios. Por eso la cuarta y última prisión es una prisión de falta de compasión. Este tiempo nos tiene que hacer muy, muy compasivos. Damos gracias a Dios porque somos iglesia, somos familia, somos un cuerpo, somos hermanos, nos pertenecemos los unos a los otros, nos tenemos la bendición que es formar parte de una iglesia, de una comunidad, podernos ayudar en nuestra capacidad, el poder ver la generosidad de unos sembrando en otros, viendo la humildad de otros, recibiendo la ayuda hoy, pero mañana esos mismos que hoy son ayudados serán los canales de bendición y los canales de generosidad y de provisión que Dios va a usar para otros. Y es lo que yo siempre le digo, hoy yo te ayudo a ti, pero tú mañana me ayudarás a mí y tú mañana ayudarás a otros, que no se nos olvide. Y es increíble. La compasión es sentir lo que la otra persona siente en su aflicción y hacer algo para cambiar esa aflicción. La compasión comienza con un sentimiento, termina siempre con una acción. Compasión sin sentimiento, sin afecto no puede existir, pero compasión sin acción tampoco puede existir. Es la combinación y la suma del sentimiento y del afecto por una persona cuando la ves en su aflicción, más la suma, como he dicho, de la acción para hacer algo, para sacar a esa persona de su sufrimiento y de su adversidad. Eso se llama compasión. Por eso, siempre que Jesús tuvo compasión, obró un milagro. Jonás no se quería morir y vemos, termino ya con este pasaje, que ilustra cuando dice que se sentó allí en una especie de monte o de colina para ver lo que pasaba. Se hizo una enramada para que no le diera el sol y Dios lo miró y lo mismo. Dios tuvo allí pudo haber elegido decir, mira, se acabó, ahora mismo envío un rayo y que te achicharre y que se acabe. ¿No te querías morir? Pues ya está, voy a contestar tu oración. Pero no lo hizo, sino que Dios se compadece otra vez de Jonás
y le envía esta calabacera que empieza a crecer de un día para otro, de la noche a la mañana creció y ¡pum!, le daba sombra, y dice que Jonás se alegró y se alegró muchísimo. Pero Dios dice, ¿te acuerdas del viaje a Tarsis que te envié la tormenta? ¿Te acuerdas cuando te tiraste al mar que te envié el pez? ¿Te acuerdas de la calabacera que...? Pues ahora viene el gusano, Y le envía un gusano que devora la calabacera. Y entonces Jonás se enfada tanto, lo tenéis que leer, capítulo 4, dice que me quiero morir. Y Dios le dice, ¿pero te quieres morir? Y dice, sí, y mucho. O sea, como un niño. Y es cuando ahí Dios le dice, pero vamos a ver, Jonás, ¿cómo es posible que te alegres de una calabacera que nada tuviste en ella, que nació y creció de un día para otro, de la noche a la mañana, que tú no eras el dueño, el señor de nada de ello, nada tuviste que hacer? ¿Cómo es posible que te entristezcas porque ya no está? Y que te alegres porque antes la tenía. ¿Y cómo es posible que no te alegres de que toda una ciudad, 120.000 o no sé cuántos serían, que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda? ¿Y cómo es posible que no te alegres porque toda esta ciudad se ha vuelto a mí? Dice, ¿cómo tú, Jonás, te compadeciste y tuviste dolor y te apenó que la calabacera se secara? ¿Y cómo yo no me voy a doler al ver que toda esta gente se está perdiendo? Porque, recuerda, el Señor le apretó las tuercas, vino el gusano, se zampó la calabacera, sí, pero después envió un viento y un sol el Señor, y dice que le daba, no sé si sería calvo o no, pero dice que le daba en toda la cabeza, dice, y que ya lo terminó de reventar. Ahora, el libro de Jonás tiene un final abierto, pero demoledor. Abierto en el sentido de que no sabemos si Jonás siguió de cabezón o no, pero demoledor porque termina con esa afirmación y esa enseñanza de Jesús. ¿Cómo no me voy yo a compadecer de todos estos que yo los creé, que les he dado vida y que no quiero que se pierdan, sino que se salven? Y termina ahí. Abierto porque nos deja a nosotros la elección y la decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Vamos a seguir en esa cárcel de falta de compasión o vamos a entender que todo esto es porque Dios también tiene mucho pueblo? Y que de igual manera que Dios nos ha preservado y nos ha salvado, Dios también quiere salvar y preservar a mucho, para que en todo Dios sea glorificado. Cuando Jonás deja de huir, lo hemos visto a trancas y barrancas, y deja de huir de la presencia de Dios, que es sinónimo de hacer la voluntad de Dios, fijaros, salvó su propia vida, bien, salvó su ministerio, bien, salvó la vida de otros, y no solamente de los de Nínive, sino los marineros que estaban en esa nave o en ese barco, en ese navío. Y también, como he dicho, salvó la vida de toda una ciudad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, buscamos la presencia de Dios, todas estas cosas ocurren en nuestras vidas. Así que salgamos de nuestra cárcel o prisión de la comodidad, del desánimo o depresión. Salgamos de la cárcel, en tercer lugar, también de la muerte. Salgamos de la cárcel de la falta de compasión, para que en todo Dios sea glorificado, su pueblo sea bendecido y muchos sean alcanzados para salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos orar? ¿Os parece bien? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque este tiempo no es para huir, no podemos ir a ningún sitio, estamos confinados. No es para huir, es para salir de prisiones, Señor, es para buscarte, es para hacer tu voluntad, Señor. Que la comodidad no nos impida hacer tu voluntad, Señor. Que el desánimo no nos impida, Señor, hacer lo que tú tienes establecido para nosotros. Que pensamientos de muerte, de falta de futuro, Señor, de esperanza, no nos impidan creer o pensar que
tú no harás tu voluntad en nuestras vidas y que no nos hagan huir de ti, y que una falta de compasión por los demás, Señor, no nos hagan huir de tu voluntad. Buscar tu presencia redunda en amarte a ti, oh Dios. Buscar tu presencia redunda en amarnos a nosotros mismos y amar nuestro ministerio y el propósito por el cual hemos nacido, el propósito que tú nos has dado. Buscar tu presencia significa amar también a los que están a nuestro alrededor, sean unos marineros, sea una ciudad entera, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de todas estas prisiones. Ayúdanos a abrazar tu corazón. Ayúdanos a buscar tu presencia. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el precioso nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Hemos terminado el mensaje, pero no terminamos con la reunión. Damos lugar ahora a Javier y él nos introduce en todo este asunto de las diferentes reuniones para seguir unidos y conectados, y después, bueno, con un versículo. Iglesia, os amamos como siempre de parte mía, de Lilian, de los chicos que están aquí en esta mañana. Pues abrazos y muchas bendiciones. Bye. Buenos días, Iglesia. Unidos y conectados, seguimos habiendo dado gracias a Dios, alabándole y habiendo recibido una instrucción y un conocimiento de la palabra para nuestras vidas, para ser edificados. En esta mañana, mujeres, madres, quiero felicitaros por vuestro día. Sabéis, la Biblia habla específicamente de vosotros en Proverbios 1:8, cuando dice: hijos, no despreciéis la dirección de una madre. Así que toméis en este domingo un buen tiempo con vuestros hijos, hijos con vuestras madres. Cada semana seguimos creciendo porque Dios quiere que crezcamos, y los lunes y los viernes con Pablo y José Mari hay 2 buenas tierras. Lunes 8:30, viernes a las 8. Los martes, oración, tiempo específico para gozarnos de la gloria de Dios, a las 8 de la tarde. Los miércoles a las 11 de la mañana, Lilian, tiempo especial con las mujeres. Los jueves seguimos aprendiendo del libro de Hebreos, que es muy instructivo. Y los sábados, jóvenes, unidos y conectados a las 6 de la tarde para disfrutaros los unos a los otros. Tenemos mucho para ser bendecidos, y además añadimos en el WhatsApp un libro, A.W. Tozer, la búsqueda de Dios, para aprender más aún de Él. Así que es un buen tiempo para disfrutar de lo que Dios ha preparado para esta semana. Y quiero despediros con un versículo que os va a animar toda la semana. Dios dice que Él te eligió y no te desechó. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré y siempre te ayudaré con mi justicia. Isaías 41:10. Que el Señor te bendiga toda la semana. Amén.